Por mensaje de la clase anterior vamos a tomar unos mensajes, unos temas que nos faltó por temas de la práctica que la realizamos. Vamos a tomar los temas anteriores y ahora hay temas nuevos. Entonces, no sé si tienen el folletito que se les entregó, tengan a la mano, y si de pronto también tienen en sus dispositivos móviles las diapositivas de la clase anterior, entonces podamos ayudarnos con eso. ¿Sí? Entonces, permítame unos segunditos, vamos a compartir la pantalla para ver la clase anterior. En este caso, hasta el momento, de pronto, para iniciar, ¿alguna pregunta? El joven o el compañero Willington es estudiante que se incorpora. Justo hace un momento me consultaba si es que hay que llevar algún material para este día sábado. Entonces ahí algo para que le pueda poner por favor al corriente al tanto y le comente Ya. por favor. Igualmente una retroalimentación para el grupo, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces permítame un segundito. Estamos por aquí, ¿ya? Bien. Busquemos la clase anterior. A ver, quisiera que me ayude, por favor, quién es el compañero nuevo que se ha incorporado al curso. Su nombre, por favor, para poderle identificar. Buenas noches, Inge. Me llamo Willington. El día de hoy me acabo de integrar y de pronto si es que puede reenviar nuevamente esas diapositivas al grupo, no sé a dónde enviaría y me puede informar si tal vez ya pido algún material para el día sábado. Sí, sí, claro. A ver, vamos a ver. Lo que se ha visto en la clase anterior, les voy a proyectar. ¿Me confirma si ya lo pueden visualizar? Sí, profe. Ya. Habíamos visto los temas que es electricidad, de esta manera, ¿no? Vamos a ver. Tenemos acá electricidad y nos habíamos quedado hasta el tema de la ley de Ohm. La ley de Ohm. Y nos toca por consiguiente circuitos. ¿Cómo me dijo, perdón, Wellington? ¿Me disculpa? Sí, Willington. Wellington, ya. Entonces, los otros compañeros, como para retroalimentar la clase anterior, habíamos visto que es electricidad. Electricidad habíamos dicho que es energía. La energía la tenemos en los acumuladores, baterías o pilas. Y si hay formas de generar o crear electricidad, ¿no? La electricidad está ahí. Habíamos visto que se genera por los electrones, un átomo, ¿no? Tenemos un átomo, los electrones. ¿Por qué fluye? Por los electrones que se salen de la última órbita, perdón, y llegamos a la corriente eléctrica. ¿Qué es corriente eléctrica? Y ya entendemos que corriente eléctrica es el fenómeno físico que consiste en el desplazamiento o el flujo de partículas, en este caso electrones, ¿sí? Como vemos en la gráfica. Y ahora, como les había dicho, en lo que nos compete, vamos a ingresar a electricidad automotriz. Dentro de electricidad es el estudio, diagnóstico y reparación de los sistemas eléctricos y electrónicos del vehículo. Eso nos compete. Vamos a iniciar como Wellington para que tenga en contexto de la situación o del detalle del curso. Este curso es con fundamentos básicos proyectados hacia una innovación o hacia la actualización de los conocimientos de la electricidad, pero tenemos que manejar conceptos muy básicos que nos va a servir para el diagnóstico y la reparación de futuros daños en los vehículos. En este caso, conociendo desde electricidad, ¿sí? Ahora tenemos lo que es la componentes dentro del vehículo como tal. Tenemos batería, alternador, motor de arranque, cableados, fusibles y sistemas de encendido. Eso de pronto lo maneje, pero en la práctica esto lo vamos a retroalimentar de la mejor manera directamente con usted para que lo vea, porque en la práctica anterior sí se lo realizó en especial el tema de fusibles. Ahora tenemos una clase programada para relés. La clase anterior no se profundizó en el tema de relés porque lo vamos a ver el día de hoy ya con circuitos. Habíamos topado el tema de la ley de Ohm. La ley de Ohm
nos establece que es una corriente y es un circuito directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Es decir, si en un circuito tenemos resistencia, vamos a tener menor flujo de corriente, menor flujo de amperaje en este caso, ¿sí? ¿Para qué sirve la ley de Ohm? Nos permite entender, predecir el comportamiento de los circuitos eléctricos relacionados con la tensión, ¿sí? Ahora, vamos a manejar este tema de que el voltaje, estas son las magnitudes eléctricas con las que vamos a entender e identificar cada magnitud, es decir, el voltaje, la intensidad y la resistencia. Cuando estemos hablando dentro del tema o el dialecto electricidad, vamos a manejar ya sea por voltaje, intensidad o resistencia, ¿sí? Habíamos hecho un breve cálculo acá de la resistencia, ¿sí? Habíamos dicho que conociendo dos, dos datos podemos sacar un tercero, independientemente de dónde, cuál es el dato que nos pida, debemos iniciar por la fuente. En este caso, si nos pidieran el ejercicio, nos pidiera resolver la resistencia o saber la resistencia del circuito de 12 voltios, tendríamos que tener el voltaje, que es 12 voltios, la intensidad y la incógnita sería la resistencia. Pero para tema de cálculo debemos iniciar siempre por el voltaje, es decir, por la fuente en este caso. Sí, ahora para todos los compañeros vamos a iniciar con el sistema de con los circuitos eléctricos serie, paralelo y mixto. El circuito serie. Una de las características o la principal son elementos que están conectados uno después del otro, creando una única vía que circule la corriente. Es decir, si iniciamos por el positivo de la fuente, irían uno seguido del otro, ya sea interruptor o ya sea consumidor, o en este caso incluso puede ser una resistencia, va a ser uno seguido del otro, ¿sí? Tuve una fallita acá. ¿Me confirmas si sigo proyectando? Sí, Sí, profe. profe. Gracias, tuve acá un pequeño inconveniente, ¿ya? Bueno, sigamos. Sigamos acá. La característica, como lo había mencionado, los elementos están conectados uno después del otro, creando una única vía para que circule la corriente. De pronto, ¿quién me puede ayudar? ¿Dónde han visto un circuito en serie? O fuera, incluso puede ser fuera del campo automotriz como para tener una idea. En las baterías de las camionetas que conectan dos baterías en serie. Bueno, sí. Entonces, ya llegamos, ya vamos a topar el tema de baterías. Buen aporte. En este caso, al sumar baterías en serie, puede ser, se da la situación que se suma voltaje, ¿sí? Ya vamos a llegar al circuito paralelo también. Ahora, el funcionamiento. Si un componente falla, por ejemplo, como habíamos dicho, si tenemos el inicio desde la fuente del positivo, tenemos un interruptor o un consumidor, ya sea foco, bombilla, como le entendamos, puede ser un pito, radio, X consumidor. Si uno de ellos falla, se corta o se abre el circuito. Entonces ya no tenemos flujo, ya no tenemos corriente, ¿sí? Sigamos. Perdón.
pasa en internet. Algo le pasa en internet. Lo mencionado, tenemos un circuito en serie. En este caso vamos a tener solo con resistencias como medida de entendimiento, ¿sí? Tenemos una fuente, iniciamos por una fuente, tenemos por positivo un consumidor o resistencia, segundo, tercero. El momento que aquí haya un corte o una pérdida de conexión, entonces todo este circuito deja de funcionar y ya no va a haber el flujo, ya no vamos a tener corriente en este caso, ¿sí? Corriente. Tenemos en paralelo el circuito de paralelo, tomando el mismo ejemplo o el aporte de Wellington. El circuito en paralelo, ¿en dónde ha visto en paralelo? En temas de baterías. ¿Nadie ha visto en paralelo? ¿Quién ha visto en paralelo? Esa parte podría ser la conexión de la casa. Sí, esa parte. Si esa parte puede ser, ¿sí? Si esa parte puede ser. También hay en paralelo, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de un circuito en paralelo? De que si un consumidor, un foco se quema, los demás siguen funcionando. ¿Por qué? Porque comparten tanto positivo como negativo. Sí, en este caso sería fase y neutro en la residencial. Yendo al paralelo, al campo automotriz y yendo al tema que nos facilitó Wellington, en baterías, ¿en dónde tenemos? En camiones, ¿sí? ¿Por qué en camiones? ¿Han visto la conexión de camiones? Sí, para aumentar a 24 voltios. Correcto. Entonces, la conexión de baterías en camiones es a 24 voltios. Es decir, conectamos positivo con positivo y negativo con negativo. En ese caso, no sumamos el voltaje, sumamos el amperaje. ¿Correcto? Estamos hasta ahí, ¿ya? Todavía tengo un problema acá. Bueno, sigamos de esta manera. Paralelo. Un circuito en paralelo, lo propio. Iniciamos por el positivo, tenemos un interruptor. En el caso de que en lugar de estas dos resistencias fuesen unos foquitos, si este llegara a quemarse, el flujo de corriente con el interruptor pegado, en este caso encendido o cerrado el circuito, vamos a tener que el flujo de corriente por aquí y por acá. Entonces llegará a cerrar el circuito. Estos circuitos debemos entenderlos de la mejor manera por cuanto más adelante vamos a necesitar, porque los circuitos de los vehículos vienen diseñados que las luces vienen por lado izquierdo y por lado derecho. En un caso vi que viene la parte delantera con un circuito y la parte posterior del vehículo con otro circuito, ¿sí? Entonces, esto debemos entender por dónde, cómo está diseñado, cómo se realizó la ingeniería de luces o ingeniería de eléctrica del vehículo. Y ya. A ver, crucemos ahí. Eso. Ahí está mejor, más grandecito. Permítame un segundito.
Continuamos, gracias. Tenemos un circuito mixto, es decir, vamos a unir los dos circuitos, tanto en serie y paralelo. Siempre vamos a partir, por favor, todos, como habíamos visto en la clase, siempre, 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 ante cualquier circuito, antes de la reparación, antes del diagnóstico, incluso antes de nada, nosotros vamos a partir desde la fuente, ¿sí? Como habíamos mencionado, tenemos, si llegase un camión a nuestro taller y las luces no funcionan, al momento de hacer una medición con multímetro o osciloscopio, vamos a tener una confusión. Si en una línea tenemos un voltaje de 15 voltios, nos va a parecer que está mucho, imaginando que sea de 12 voltios. O nos va a parecer que está muy poco, imaginando que sea de 24 voltios. Entonces, siempre, por favor, siempre considerar la fuente. Tenemos que tener muy presente con qué fuente vamos a trabajar. Y de hecho, no vamos depende del consumidor, depende de la línea que estemos diagnosticando, debemos saber con qué voltaje va a trabajar esa línea, ¿sí? Simbología básica es lo que nosotros vamos a encontrar en un circuito, en un diagrama eléctrico, ¿sí? Cable a nivel automotriz, nosotros para referirnos al cable, vamos a decirlo, líneas, ¿sí? Cuando viene un vehículo, cuando un auto está con alguna falla, si el diagnóstico preliminar nos indica que no funciona o el daño es intermitente, podremos decir que la falla es en el consumidor o las líneas. En este caso, las líneas serían el cableado. Y posteriormente, una vez confirmado líneas, como la mayoría veo que manejamos cuando vamos a confirmar el estado de las líneas con continuidad, ¿sí? Continuidad. Para verificar continuidad, si no disponemos de un multímetro, para eso están los comprobadores que habíamos mencionado en la clase anterior. Aprovechando de los comprobadores, un paréntesis de aquí. ¿Quién tiene los comprobadores? Jorge, ¿cómo le salió? No está Jorge. Juan. Sí, yo le hice, yo ya tenía ya hechos algunos, ¿no? Sí, Pero con las ideas que usted mencionó, me animé a hacer uno con luz y con zumbador o buzzer. ya. Me quedó bien, o sea, funciona, pero lo que no he podido mejorar es el diseño para que la luz y el buzzer estén juntos, ¿no? Pero ya les he de llevar para que le vean. Ahorita no le tengo aquí presente. Justo les había mencionado que tengan a la mano. Denme un segundito, ¿ya? A ver, y ya está en camino. ¿Quién más o quién hizo? ¿Quién tiene a la mano? Nadie. Con eso solo Juan ha respondido y como que tiene por ahí, tiene un comodín de lo que habíamos hablado la clase, ¿no? Unas preguntas extraoficiales. Perdón, Wellington, también, perdón los compañeros. Había dicho que, Wellington, para usted, que dure, según la participación de la clase, ya sea en esta modalidad o cuando estemos en práctica o en el aula, según la participación, van a tener
Mm, ¿Qué será? ¿Cómo le mencionamos? El premio van a tener la, una pregunta de cualquier índole, ¿sí? Incluso fuera del sistema de electricidad, puede ser de mecánica, puede ser de hidráulica, puede ser de neumática, de motores, de cualquier índole, ¿sí? Si tienen algún problema, como habíamos compartido la clase anterior, salieron preguntas de fallas propias que ustedes han vivido, han mencionado, entonces es bueno solventar ese tipo de dudas y, y compartir experiencias, ¿no? Entonces, Wellington queda abierta y hecha la invitación a la participación para posterior al final de la clase o cuando estemos en clase presencial se pueda preguntar de cualquier índole. Eso nada más, continuamos entonces. Nadie tiene comprobador? Yo en mi caso sí tengo, pero me olvidé. Pero sí, hoy lo hice. Es más, hoy lo hice. ¿Sí le dejó un metro de cable? Sí. David, ya. Entonces le hice como para intercambiar entre sonido y foco. Ah, bueno. Entonces ya vamos a ver en la mejor forma de darle utilidad a ese tema, ¿sí? Bueno, tenemos acá un diagrama. Realmente se ve muy pequeño como para seguirlo. Pero lo que vemos acá, no sé si ven en la parte de abajo donde estoy señalando, ¿se puede ver? Ahí Mm, Yo no le veo acá la pantalla, no sé qué pasó. No veo la presentación. no se ve. Ese mismo es el problema que estamos teniendo. Bueno, aquí sí se ve, la verdad. Ahí sí se ve de pronto. Juan, no, Yo sí veo. ya. De pronto es tema de internet de Juan. Ya. Este documentito, esta hojita, vamos a tratar de llevarlo a físico para monitorearlo, ¿ya? ¿Les parece? Porque acá la verdad sí está muy pequeño, no nos permite más. Entonces veamos esto. Con eso continuemos con el otro. Vamos a ver este de acá. ¿Se ve ahí? Ese es otro circuito. Un diagrama electrónico de Chevrolet. Acá tenemos lo básico, lo que habíamos visto en la simbología, ¿no? Lo que habíamos visto en la simbología. Tenemos batería, pila, condensador y toma a tierra, ¿sí? Y lo tenemos acá. Tenemos toma a tierra. Esta simbología que de pronto son propias de la marca, no sé, esta sí se puede visualizar, ¿no? ¿Se puede ver ahí? Donde se señala. Sí, Bajo la llave tenemos un fusible, otro fusible, otro fusible. Acá dice bomba de gasolina y vamos a tenerlo con una M. En todo diagrama eléctrico o todo diagrama electrónico de los vehículos, a todo lo que sea embobinado, ya sea bomba de gasolina, ya sea la bomba del agua para las plumas, ya sea el propio motor de las plumas o motor de arranque, nos va a mostrar esta simbología, una M dentro de un círculo, porque es motor, porque se refiere a un embobinado. Sí, este circuito también trataremos de que lo llevemos en físico para tratar de estudiarlo. Y lo propio, tenemos herramientas que todos hemos utilizado, no hay ninguna adicional, de pronto solo que la tierra, pero nos va a servir ya para temas netamente electrónicos. Está como lupita. Este es el comprobador que tenemos en taller, que hicimos la práctica, como dijo Juan. No es que no sirve, sí sirve, sí sirve. Es muy efectivo en ciertos momentos, porque acá ponemos una conexión a tierra, a masa o chasis, para entenderlo, y acá lo propio, mediremos en donde vamos a identificar la corriente.
Pero también cabe la observación, como decía Juan, en realidad es muy grande, es muy no tan útil para, para, para lugares pequeños. Es como tratar de medir corriente o tratar de buscar corriente con un palo de escoba. Así es, ¿no, Juan? Sí, Bueno, Juan nos decía que es muy grande, es como medir palo de escoba. Acá tenemos en realidad otro, y ya está un poco más avanzado, más o menos como el que, ¿quién me dice que ha hecho para intercambiar de sonido y luz? Es este, exacto. Espero que lo haya hecho más pequeño, aunque haya sido más grandecito, pero la idea es que sea de 2 cables, ¿ya? Y acá tenemos el zumbador. ¿Cuál es la idea? De pronto nunca lo han ocupado, o si lo han ocupado vamos a hacerlo de la mejor manera, vamos a ocupar un zumbador como para detectar e identificar señales, en este caso positivas o negativas, ¿sí? La seguridad de la electricidad ante todo, vamos a evitar lo primero, el riesgo propio, el riesgo físico, el riesgo humano, ¿sí? A ver, cables, de pronto, si tenemos un cortocircuito y estamos justo para, en el momento del cortocircuito, no acercarnos al cable, no tocarlos, porque de hecho nos vamos a quemar, y eso, entonces no vamos a ahondar eso, pero sí da la recomendación del caso de que se evite tocar cables quemados o componentes que estén con alta temperatura, por temas propios de seguridad. Acá tenemos una batería. Se han dado muchos casos que las baterías han explotado por X y O B razón, que de pronto ya en baterías las vamos a topar, ¿no? De pronto si alguien tiene una experiencia de tema de batería que alguien ha visto, sabe o le pasó, si tiene la experiencia, bienvenida sea, la analizaremos y la comentaremos. ¿Qué es lo que pasa con el ácido de batería? Les comento a breve rasgo. Lo primero que vamos a tener es una picazón. De pronto, ¿alguien ha sentido el ácido de batería en la piel? Creo que la mayoría. Dylan, ¿ha sentido el ácido de la batería en la piel, sobre todo en las manos? Ya no está. Dylan. No, a ver, ¿quién más está? Jorge. Poco. David. Sí, aquí estoy. Ah, Creo que no. David. ¿Quién? El único que... Yo también sí estoy. Ya. A ver, Dylan. No contesta Dylan. A ver, vamos a ver quién está en el listado. A ver, Dylan, Juan, Wellington. Aquí, profe. Eso, sí, ya tenemos la participación de 1, 2, 3, 4. Ya, muy bien. Bueno, para los que no tengan la experiencia de haber tocado o de que el ácido se les haya regado por la piel, la primera reacción es la picazón. Entonces, al momento de tener la picazón en la piel, ese ácido, si no se lava de manera oportuna o pronta, sobre todo pronta, eh, este ácido empieza a penetrar sobre la piel y llega a hacer este tipo de efecto, como quemaduras, ¿sí? Es más, cuando la batería ha estado en plena carga y se ha explotado, es peor todavía, porque hasta cierto punto el ácido está con algo de temperatura. Entonces, tener mucho cuidado en el ácido de la batería. Lo segundo, todos hemos visto ese sulfato de aquí, ¿no? Si ven el sulfato de la batería, ¿quién ha limpiado el sulfato de batería? Yo. Yo. Pero yo. Sí, los que hemos limpiado sulfato de batería. Tengo el caso real de un compañero de X empresa que estuvo limpiando este sulfato de batería con un cepillo de alambre, ¿sí?
El peor error que nosotros cometemos es, por nuestros propios medios, tratar de soplar este polvillo que deja el ácido de la batería, ¿no es cierto? Es un error que nosotros cometemos. Y aparte del error que cometemos de, por nuestros medios, soplar para quitar este polvo, lo hacemos con los ojos abiertos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que el compañero limpió en su borne, sopló y lo hizo con los ojos abiertos. Y esta batería estuvo en su habitáculo normal de trabajo. Entonces eso era algo adentrito de donde tenía que estar, en alguna cajita. Y al momento de soplar este polvo, chocó contra las paredes del habitáculo y regresó al rostro. Ingresó en la vista. Este sulfato es muy agresivo. Lo primero que se hizo es enrojecerse el ojo y después, posteriormente, un derrame, ¿sí? Mucho cuidado. El otro error de acá de la piel, ¿qué es lo que hacen? Si van a lavarse, por favor, no usar jabón. No usar jabón. Solo use abundante agua. Abundante agua para tratar de limpiar o de sacar la mayor cantidad de ácido posible de las manos. ¿Sí? Bajo estas recomendaciones de electricidad. ¿Qué más tenemos? Tenemos el caso explícito acá. Permítanme un segundito. Acá tenemos el caso. Este es el caso. Como habíamos dicho, en la mano o en la piel que se produce quemaduras. Quemaduras químicas en los ojos. Exacto, eso se me ha olvidado, perdón. Se produce una quemadura química, ¿sí? Lo propio, lavado de agua, de los ojos con agua, mucha agua. Eso en cuanto a la seguridad y recomendaciones sobre batería. ¿Alguien quiere aportar? Está abierto el micrófono. A ver quién. Juan, me parece que quiere aportar. No, profe, el mío está cerrado. No está apagado. No, ¿cuántos Juanes hay? Dos Juanes hay, ¿no? O Jorge. Jorge. Bueno, yo lo que les puedo aportar es que tiene que haber siempre preparación. Entonces, muchas veces uno, ya cuando le pasa el accidente, ahí está con los ojos cerrados andando en el taller como gallina sin pescuezo, buscando dónde lavarse. O ayuda, ¿quién le ayuda? Entonces, siempre hay que preparar antes, por si acaso pase algún accidente, tener ahí un bidón de agua limpia, ¿no? Y para poder ayudarse en ese caso, ¿no? Siempre trabajar con un compañero cuando se va a hacer alguna situación de riesgo, siempre avisar o trabajar con un compañero que le pueda auxiliar el momento que sucede un accidente. Creo que esas dos recomendaciones les podría compartir. Gracias, Jorge. Cabe la aclaración y cabe el aporte de Jorge. ¿Por qué sucede ese tipo de cosas? ¿Por qué? Por el desconocimiento. Porque en su momento no hubo una persona, un técnico o un tutor que en su momento le explicó este tipo de cosas. Entonces, de pronto muchos, y como dice Jorge, nos tocó aprender ya con la práctica y con el dolor, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vayan a hacer este tipo de trabajo, ahora cabe la recomendación y para eso están acá, para saber, y como les había mencionado, yo de mi parte les facilito la información, pero muy pegada a la realidad y muy pegada a la experiencia. Entonces yo acá, mi objetivo es ayudarles a compartir información dentro de la experiencia, ¿sí? Todo lo posible que pueda para evitar este tipo de cosas y que no pasen. Cosas sencillas puede ser por desconocimiento, ¿sí? En este caso. Hasta ahí, compañeros todos. ¿Alguna pregunta? Porque necesitamos pasar al tema siguiente.
Dylan, ¿ya llegó Dylan? ¿O no llegó Dylan? Solo nos dejó abiertos. No, no estuvo Dylan. No está Dylan. A ver, vamos a ver. Ahí. Listo. Ah, permítame. Ya tengo aquí en mi mano mi comprobador. Denme un segundito, les voy a compartir, ¿sí? Me confirman si todos me ven. Sí, Sí, Sí. todos me ven. Miren, realmente este es el real que yo uso para trabajar, ¿sí? Miren, es un zumbador. Ahí creo que se ve mejor, ¿sí? Yo lo saqué, este zumbador es de una máquina que se utilizaba para cuando dan las alertas dentro del tablero. Bueno, esa máquina sufrió un desperfecto grande que se dio pérdida total, entonces aproveché y saqué esto. Sí, tenemos, como les había dicho, tenemos un zumbador y para los que no hicieron, les sirve de ejemplo si les cabe, si les gusta, si les interesa. Un zumbador, tenemos un cable largo, 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 ¿dónde está? Con un lagartito, ¿sí? Este lagartito. Tenemos un lagartito. Y el otro, igual, un cable largo, 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 con una punta. Con esta puntita donde podemos fácilmente llegar a pinchar de manera sutil sin dañar el cable o ingresar de pronto a un socket. Sí, aquí tenemos. Entonces, en realidad se vería así. A ver, le doy una vueltita. Dos. Y esto. Esto sería el comprobador como tal. Ya no tenemos la lámpara la punta para pinchar, en este caso al cablecito, ya no tenemos cerca de la luz o cerca del sonido. Debe ser completamente libre para muchos usos que vamos a ver durante la práctica. De pronto, algo parecido tiene Jorge. Sí, yo tengo como un zumbador o buzzer tipo Exacto, el bus. igualito como el ¿cómo se llama? Del multímetro. Entonces es Ah, mucho más pequeño y solo utiliza un solo cable. ya, Pero para eso hay que añadirle un diodo rectificador. ya. Entonces yo tengo el diagrama y les puedo llevar las partes para que vean cómo se puede unir, para que sea, o sea, se hace más compacto, ¿no? Más pequeñito. Claro, más pequeño. Sí, sí. La ventaja que yo tengo el mío, y me olvidé decirles de verdad, si pudieran conseguir uno, yo tengo la ventaja del mío, es que funciona para 12 y 24 voltios. Entonces, Ajá. y es muy sensible. Puedo detectar con el mío, puedo detectar voltajes muy bajitos. Esa es una de las características de un comprobador, al menos del mío. Ya lo voy a llevar, de hecho lo voy a llevar a la práctica para que lo vean. Debe, y lo usen también, ¿no? Para que vean que en realidad es bastante útil de la forma que les había mencionado. Bien, pasemos al otro tema, a la programación que tenemos para hoy. Estamos en tiempos, estamos muy bien. Lo único que les pido es cuando lleguemos a relés, nos vamos a tomar el tiempo necesario, quizá todo, porque necesito que sepan y entiendan bien relés. Como les había dicho, ¿se acuerdan cuando estuvimos en el break? Que les había mencionado que mientras ustedes salgan aprendiendo a usar un relé, me doy por servido, ¿sí? Porque es muy necesario que ustedes sepan relés.
muy necesario que sepan relés. Vamos ahí. A ver, a ver, a ver. Ya, ahí estamos. ¿Me confirman? ¿Podemos ver? Sí, profe. Ya, muy bien. Sí, Empecemos por una notita como la clase anterior, ¿ya? ¿Quién me puede ayudar leyendo qué dice la notita? Es una notita como para ponernos a pensar, ¿ya? ¿Qué dice la notita? Nadie. Bueno, dice, no estoy ni cerca del nivel que aspiro tener, pero ya estoy muy lejos del nivel con el que empecé. Técnicamente hablando, nosotros siempre hemos iniciado desde cero. Como les había comentado, yo vengo desde muy pequeñito ya con la, con la profesión. Entonces, de hecho, ¿no? Yo aprendí pasando llaves y conociendo la herramienta. Ahora, pues ya con el pasar de los años ya se va ganando experiencia, pues podemos llegar a esto. Pero, de hecho, no estamos ni cerca de lo que queríamos ser y queremos, y para eso seguimos trabajando y seguimos preparando, y para eso creo que estamos todos acá, ¿verdad? así es. Exacto. Entonces, para eso estamos acá todos. Para, para poder superarnos y para poder seguir y seguir y seguir adelante. Muy bien. Otra vez tengo otro problema acá. Otro problema acá. Otro problema acá. A ver. La batería. Tema de baterías. ¿Qué habíamos dicho en el anterior? Como para tema de cuando manejemos un manual técnico o cuando nos refiramos a la batería como tal, es un acumulador, ¿no es cierto? Como las pilas del control remoto que habíamos visto en la clase. Es un acumulador. Entonces, dentro de la batería, dentro del tema automotriz, el acumulador es un acumulador electroquímico que almacena energía química para convertirla en eléctrica, ¿sí? Y suministra energía necesaria para encender el motor, alimentar los sistemas eléctricos y estabilizar el voltaje del vehículo. ¿Cómo funciona? Es a través de una reacción química entre placas de plomo y una solución de agua y ácido sulfúrico, y debe ser reemplazada después de varios años de uso. En el mejor de los casos, varios años de uso. Cosa que de pronto no se cumple, ¿no? Las baterías ahora igual vienen con muy poco tiempo para usarlas, con muy poco uso. Entonces, y para eso también hay un porqué de las baterías. Vamos a ver, los componentes básicos, y no hay más, al menos de las baterías que las tenemos actualmente, con las que vamos a practicar, con las que hemos visto y con las que actualmente funcionan nuestros vehículos, es esta. Perdón, mil disculpas. ¿Qué tenemos? Placas de plomo. Alternan placas positivas y negativas sumergidas en electrolito, ¿sí? Electrolito es una mezcla de agua destilada y ácido sulfúrico que permite la reacción química. Separadores, estructuras plásticas entre placas para evitar los cortocircuitos. Los bornes, terminales positivo y negativo para conectar la batería del sistema eléctrico del coche. El recipiente, una caja de plástico que contiene todos los componentes. Básico. Y con este poco, con 2, 4, 5 componentes, hemos llegado a realizar o a obtener una batería. Hasta ahí, todos hemos manejado y hemos visto una batería, ¿verdad? Hasta ahí. Sí. Ahora vamos a ver lo siguiente. Les muestro este caso puntual de aquí. Y hago la correspondiente pregunta.
Si no fuéramos técnicos y solo necesitáramos comprar la batería, ¿qué debemos ver? Lo que nos dijera el técnico, ¿verdad? El técnico solo nos dice, traigan una batería de este amperaje o la que nos recomiende el almacén donde vayamos a comprar. Es verdad, ¿no es cierto? Pero nosotros ahora cabe la otra pregunta. Nosotros como técnicos, ¿podemos identificar, podemos leer esta nomenclatura que dice esta batería de acá y esta batería de acá? De todos los presentes, ¿quién puede realizar esta lectura? De pronto, Jorge. No, o sea, tengo conocimiento básico nomás de eso. Recién me estaba enterando de esas, de S y la E, Ya, y por el número de placas, bueno, eso sí tengo algo de... ya. Antes se compraba la batería porque decía de 13 placas, ¿no? O de 15 placas y ya, lo que salga, como quede. Porque ese era el único método de comprar baterías. Ahora, ahora las baterías han evolucionado tanto como modelos, como las formas y sobre todo las prestaciones que las baterías nos dan. Ahorita vamos a analizar una, ¿sí? He puesto estos dos ejemplos porque son las más comunes y las que más hemos utilizado, ¿verdad? Las que tenemos que manejar. Al término de analizar estas dos baterías, ustedes van a estar de pronto en la capacidad de analizar y entender las demás. Cualquier tipo de batería. Vamos a ver. Les voy a compartir la primera, ¿ya? Analicemos. Una batería Ecuador. La batería Ecuador tiene muchas leyendas. Muchas, muchas. Y vamos a tratar de leer lo que significa. A ver, empecemos por una batería. Toda batería grande o pequeña va a tener 12 voltios. ¿Sí? Todas van a tener 12 voltios. Lo que dijo Jorge, las placas es indistinto del uso que le demos, del uso, o para qué vehículo está predestinado. Antes se compraba solo con esto, que la batería obviamente sea de 12 voltios y que tenga las 15 placas, y nada más, punto. ¿Sí o no, Jorge? Y hasta ahora. Claro, normalmente sí se hace, pues no se lee, no hay la... Bueno, por eso mismo yo estoy siguiendo este curso, ¿no? Porque ahora veo que es necesario baterías para sistemas de, por ejemplo, de arranque, se me fue el nombre, que de los vehículos que se apaga el vehículo estando en bajo ralentí en un semáforo, se apaga el vehículo y cuando uno aplasta el acelerador o el freno, Se el vuelve embrague, perdón, se vuelve a encender. Entonces me imagino que es otro tipo de batería, entonces sobre tiene todo. otras especificaciones. Sí, este tema que menciona Jorge es el Kia, ¿cómo se llama este Kia? Se me fue el nombre, pero es un Kia que tiene un motor que sí, solo cuando llega a 40 kilómetros por hora o a 30 según la programación, funciona el motor eléctrico porque no necesita mayor potencia. Pasado esa velocidad se prende el motor de combustión interna para generar mayor potencia. Entonces, regresamos a lo anterior. ¿Qué decía que era una batería? Era un acumulador. Y que una de las características de la batería es estabilizar el voltaje en el vehículo. ¿De qué manera? Porque al momento que el motor empieza a girar y obviamente
el generador, el alternador, para que me entiendan. Wellington, en la clase anterior, ¿me escucha? ¿Estamos ahí? Sí, profe. Ya. Y eso en la práctica, pues vamos a ir cubriendo las cosas con usted, Wellington. Pero para una de ellas es que al alternador, para temas automotrices, manuales y todo, ya no es alternador, se va a llamar generador. Por tanto, en este momento, por eso explico que el generador empieza a girar. Entonces, ese arranque brusco, esa generación repentina de voltaje, es la que se encarga directamente de ir a la batería y generar la estabilidad. ¿Para qué? Para que no sea un choque fuerte de voltaje. Esa es una de las características. De pronto antes no lo hacía, pero ahora sí es pensado en ese tipo de sistemas. Entonces, regresando a las características de la batería. Bien. Bien. Como habíamos dicho, iniciemos. 12 voltios, toda batería, grande o pequeña. Cualquiera, la del Spark o la del bus, una sola batería va a tener 12 voltios. Las placas que tenga la batería va a determinar el tipo de vehículo, en este caso la capacidad del motor. ¿Qué motor es el motor de arranque o el tamaño del motor? Ya sea diésel o gasolina, va a determinar el número de placas que tenga cada batería, en este caso, para sumar voltaje o para sumar amperaje. Lo vamos a ver ya en la práctica. Y aquí, el amperaje. Entonces, con estos tres datos antes ya se compraba la batería. Ahora tenemos que ser muy meticulosos en buscar el tema que se llama el CCA. ¿Qué es el CCA? ¿Sí? El amperaje. Ahora, de hecho, ya no se compra por baterías. Se debe comprar en relación al CCA. ¿Qué dice acá? ¿Qué es la cantidad de arranque en frío? ¿Sí? Es la cantidad de voltaje, perdón, de amperaje. Es la cantidad de amperaje que nos entrega la batería en frío. ¿Alguien puede ver acá cuánto es este CCA? ¿Qué dice aquí? ¿Quién está por ahí? David. El CCA Sí, ¿cuánto dice ahí? 650 amperios. No, entre paréntesis, al lado seguido del CCA. Ah, menos 18 grados. Exacto. ¿Qué significa el menos 18 grados? Esto significa que esta batería va a rendir en un frío extremo, menos 18 grados centígrados, en un frío extremo que de pronto no llegue a los 18, pero en un frío bastante extremo, nos va a entregar 650 amperios de potencia para el arranque, ¿sí? 650 amperios para el arranque. Esa cantidad de amperaje nos va a entregar en 30 segundos. Es decir, que el motor en buenas condiciones, con esta capacidad de arranque, en los 30 segundos debería prenderse, a menos que el motor tenga algún otro problema, ¿sí? Otra característica que tienen las baterías. De hecho, estos números que estamos viendo acá no está al frente. En algunas está al frente, pero la mayoría está en la parte superior, ¿sí? Cuando le vemos de la batería de arriba hacia abajo, está en la parte superior estos datos, ¿sí? El CA, ¿qué significa el CA? Es la cantidad de arranque en 0 grados. Es decir, cuando no sean bajo ni alto, en 0 grados, totalmente en 0 grados. La capacidad de arranque o el flujo de amperios aumenta.
Esto en relación a baterías Ecuador con CA de 750, es decir, en 0 grados. Para nuestro medio, ¿qué nos interesaría? ¿El frío o el calor? Perdón. Nos interesa que el CCA sea alto por el frío, porque a medida que el frío aumenta, la capacidad de amperaje para un buen arranque baja, ¿sí? Y tenemos la CR. De pronto en algunas baterías no van a encontrar solo con CCA, CA y CR. ¿Qué es el CR? Es la capacidad de reserva de la batería. Esto se mide en minutos. Es decir, esta propia batería, los datos que le estoy leyendo es justo de la batería que tienen en la imagen, ¿sí? De la misma, justo de esa, de la imagen. Entonces, es decir, que esta batería de 12 placas, de 12 voltios, de 15 placas, de 88 amperios, cuando la batería queda en reposo, a plena carga, vamos a tener 172 minutos hasta que la batería se descargue de completo. Eso nos va a indicar. Es decir, y la mayoría cometemos esta actividad que les voy a mencionar. Llegamos a algún momento, a algún lado de nuestro vehículo, lo que hacemos es apagamos el vehículo y nos disponemos a escuchar música, ¿verdad? Solo con el vehículo apagado. ¿Quién ha hecho eso? David, ¿ha hecho eso? De ley y alto. De ley. Bien. Juan, ¿se ha hecho eso? No, yo no he hecho eso. Ya, Pero no tanto tiempo, sino un rato nomás. exacto. Pero eso es lo que pasa con su batería. Wellington, ¿ha hecho esto? A veces nomás. Quedarse escuchando música en el vehículo. El momento que ustedes están escuchando música con el vehículo apagado, están consumiendo este CR. Es la capacidad o la cantidad de descarga de su batería. ¿Sí? A términos de cálculo o a términos ya físicos de la batería, cuando este número empieza a descender del 75% hacia abajo, ya vamos a tener problemas de arranque. ¿Sí? Entonces, eso va a pasar con sus baterías cuando empieza a tener una descarga por algún consumidor. Es más, de pronto, ahora ya vamos a las fallas de los vehículos. No sé si les ha tocado, han escuchado o están en el proceso de que un vehículo llega al taller y dice, la batería es nueva o recién le cambié la batería, pero le dejo máximo un día o dos o de la noche y ya para la mañana se descarga y no avanza a aprender, dice. ¿Les ha pasado? No, entonces, cuando pasa eso, es que este CR está empezando a bajar. Y para que este CR en el vehículo estando en reposo baje drásticamente, es decir, de la noche para la mañana y no pueda prender, no tenga la energía suficiente la batería, es que tiene un consumidor pasivo. ¿Cuál es un consumidor pasivo? Ya sea, hablemos de vehículos no propios, ¿no? Porque no van a tener, o si lo tienen, puede que sí. ¿Cuáles son estos? Los consumidores de los GPS, los inmovilizadores de pronto que están conectados de forma errónea, o los bloqueos o los rastreos satelitales. Entonces, esos consumidores, cuando están conectados de forma errónea, consumen una energía basta de la batería. Entonces, este CR empieza a descender. Ahí van a empezar a tener esos problemas. O cuando el alternador empiece a fallar, empieza a consumir batería, consumir energía de la batería. Hasta ahí.
Hasta ahí, compañeros. ¿Alguna pregunta que no entendieron de aquí? Profe, una pregunta, o sea, que o sea, hay algunos carros que cuando usted la apaga, el radio queda prendido, sí, sí o verdad, sí, ¿verdad? A ver, cuando usted apaga el vehículo y el radio se queda prendido, dos casos. Una, que el switch esté dañado o no giro completamente la llave para el modo de salir la llave, tiene que sacarse la llave y se quedó en modo accesorios. Ahí todavía el radio debería estar prendido. El segundo caso, de que aún así usted apaga el vehículo e incluso saca la llave y el radio sigue prendido, hay una mala conexión de radio. El radio tiene dos conectores, perdón, un positivo fijo y un positivo de contacto, un positivo después del contacto, es decir, al momento que nosotros damos la posición de accesorios, ahí debería recién enviar señal para que se prenda el radio. Entonces, en ese caso, consideraría que el radio es el que está mal conectado. Y obviamente, como con un radio mal conectado, también tenemos problemas en batería. Vamos a tener problemas en el consumo de energía de la batería en estado de reposo. ¿Alguna otra pregunta? No, seguimos. Ahora, acá tenemos largo, ancho y alto. ¿Qué significa? Son las características de la batería. ¿Quién da esas características de las baterías? Lo que nos muestra aquí la flecha, el E4 Ultra. Lo que veamos en las baterías, el E4 Ultra, el High Power, todas las siglas que veamos acá, eso solo determina el modelo y la forma y la ubicación de los bornes de la batería. Es decir, si aquí estuviera un E5, puede que tenga todas estas mismas características, con la diferencia de ¿qué? De que el borne positivo esté cambiado con el borne negativo. O sea, la ubicación, lo que veamos acá en rojo puede ser que esté al otro extremo. Esas modificaciones, esas programaciones de las baterías nos da esta nomenclatura que tenemos acá, ¿sí? Acá pueden ver que dice 27. Sí, 27 High Power dice acá. Lo pueden ver en la parte superior de la barra de código de barras. Eso es la nomenclatura interna de la fábrica. Es decir, con este código ubican a la batería con tal cual característica, ¿sí? Vamos a la parte de abajo. ¿Alguien ha visto un sticker? Hay un sticker, sobre todo en las baterías de Ecuador, hay unos stickers de forma redonda, de colores, de varios colores: naranja, verde, violeta, blanco y negro con letras blancas. Esta etiqueta que está a los lados de la batería nos va a indicar, ¿sí?, el tiempo o la fecha en la que fue fabricada. ¿Alguien puede ver la etiqueta que dice? Ayúdeme, por favor. De pronto David puede ver. ¿Cuál? La que dice 27 High Power. No, la que está abajo de la batería, la que ya La tenemos que abajo. dice. La que dice Ya estamos abajo. 8-2. Exacto, ya estamos abajo ya. Ajá, sí, sí. Sí, 8-2 y dice abajo H-2. exacto. En algunos casos vamos a tener números y en otros casos vamos a tener letras con números. ¿Qué significa el 8? El 8 va a ser el mes y el siguiente número va a ser el año en el que fue fabricada. En este caso vamos a ver que es agosto del 2022.
¿sí? O en letras. La letra H ocupa el octavo lugar en el abecedario, entonces sería de enero, febrero, marzo, abril, y así sucesivamente hasta ocupar la H, el octavo, la octava ubicación y el año que sería el 2 es 2022. De esa manera vamos a identificar la batería en qué fecha fue fabricada. ¿Para qué nos serviría, Juan? ¿Para qué cree que nos serviría tener esa información? ¿Cómo dijo, profe? Acá tenemos, escúcheme, a ver, acá tenemos esta etiqueta donde nos proporciona la información y la fecha que fue fabricada, ¿sí? La pregunta es, ¿para qué nos serviría esta etiqueta? A nosotros como técnicos o como dueños, como los que vamos a comprar una batería, ¿para qué nos serviría esto? Para esta información. Yo creo que nos serviría para ver cuántos años nos puede durar, o no sé, yo creo eso. Correcto, exacto. Entonces ahí viene y cabe la pregunta que dice que la batería me salió mala o se dañó enseguida. Si esta batería está al momento en el mercado y dice que fue fabricada en agosto del 2022 y ya estamos en el 2025, es decir que en percha, en bodega o de fabricación ya tiene 3 años, ¿sí? 3 años. Nosotros la compramos y empieza a funcionar. Entonces, una batería de vida útil de fabricación tiene alrededor de 3 a 5 años. ¿Cuál es la idea? De entender de que esta etiqueta nos ayude a comprar o recomendar a nuestro cliente que la batería sea lo más actual o lo más cercana a la fecha que la vamos a utilizar. En este caso, aquí debería constar un 4 o en el mejor de los casos, aquí debería haber un 5. Es decir, que fue hecho en el 2024 o en el 2025 para tener estos años, la vida útil a plenitud. Una batería en percha, adicional, una batería en percha o una embodegada, desde su creación, tiene una duración de 3 a 5 años, ¿sí? De 3 a 5 años. A pesar de que en el almacén nos digan que no me pasa nada, la batería que es del 2022 y nos compra en el 2025, como es nueva, empiezas de cero, va a ser lo mismo que es una actual. Para ciertos términos y teóricamente sí, no lo niego, teóricamente sí, pero ya físicamente, ya en trabajo, su durabilidad, su eficiencia baja. Eso para que lo tengan presente dentro de baterías. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna pregunta? Nada. Seguimos. Lo propio. Vamos con esta. Manejemos la nomenclatura de una Bosch. Lo que decía Jorge. Me indicaba que hoy estaba viendo, recién se estaba empapando del sistema que dice el S4 o el High Power, ¿no? ¿Qué encontró Jorge? No, era porque recién me tocó comprar una batería. Ya, Entonces ahí medio me estaban explicando, pero me quedé más con dudas que con respuestas. ya, Entonces, justo esa pregunta quería hacer yo, porque sí me había fijado que hay otras baterías que tienen otros números, ¿no? Entonces me decían que el S era el tamaño de la batería. ya. Vamos ahí. Muy bien. Vamos a aclarar esas dudas y espero satisfacer la necesidad del conocimiento. ¿Hecho? Vamos a ver. En Bosch se maneja otra nomenclatura. Sabemos que no está tan diseñado o es tan
tan amigable con el conocimiento de las personas, de pronto como la nomenclatura de Ecuador, porque estamos acá. Nomenclatura alemana. Todo lo que estamos viendo acá es nomenclatura propia de la fábrica, de marca. Lo que nos interesa en Bosch viene en el lado frontal o en la parte superior la nomenclatura. Pero solo tenemos estos datos, los que tenemos acá en blanco. Sí podemos ver, ¿no? ¿Me confirma? Sí estamos viendo el blanco. El modelo. Acá nos dice High Power. Y sí, lo que dice Jorge es verdad. El S4, eso es la ubicación o la utilidad que le vamos a dar a la batería. Ya vamos a ver en dónde. Pero el High Power es la característica de la batería. Aquí puede estar un High Power. Hay otros que dicen, perdón, ¿cómo dicen las otras baterías? Ya me voy a acordar. Entonces, todo lo que dice acá, dice es... acá tengo otra imagen, creo. Entonces, lo que vamos a ver es la potencia. Solo nos viene la batería Bosch, nos proporciona la potencia o potencia en arranque. ¿Cuál es la potencia en arranque? El CCA. Pero acá no nos dice, aquí en Bosch solo nos dice potencia de arranque. Nosotros deberíamos identificar cuál es el CCA y cuál es el CA. ¿Sí? Todos estamos aquí en potencia de arranque, ¿verdad? Si decimos que la potencia de arranque en frío nos entrega poco amperaje, entonces el número menor que tenemos acá, vamos, aquí podemos ver bien, 930, 780 y 650. El menor es el 650, ese será el CCA, es decir, el amperaje que esta batería nos entregue en temperaturas frías bajo cero. No nos entrega como en Ecuador menos 18 grados. Acá no sabemos a qué puede ser menos 18, puede ser menos 22, independientemente de la temperatura bajo cero, eso sí, bajo cero. En un frío extremo, el amperaje que nos va eficientemente a entregar la batería será 650. El CA es la capacidad de amperaje en cero, es decir, nos va a entregar 780. Y por decirlo de alguna manera, también el CA en caliente o en temperatura ambiente nos va a entregar 930 amperios de potencia de arranque. Es decir, a mayor temperatura o estando en caliente, el amperaje, el flujo de la potencia para el arranque va a ser mayor, ¿sí? Entonces, yo he tenido casos de las baterías, perdón, he tenido casos de las baterías y sobre todo, de hecho, en Bosch, de que acá en la sierra no prenden, pero prenden en la costa. No sé si algún momento escucharon o lo saben o lo palparon. Yo he tenido ese caso real de que las baterías nuevas acá en la sierra dan un solo arranque y el motor no avanza a prender. Pero ya a partir de la costa de Santo Domingo, ya todo lo que es costa, por la temperatura, logra prender. ¿Por qué? Porque el CCA o el C varía. En este caso, como les digo, la potencia, el amperaje, la entrega de amperaje en la temperatura caliente aumenta. Entonces, este dato les sirve a ustedes cuando tengan ese tipo de falla, cuando digan que la batería, y llegamos a lo entredicho, si una batería está fabricada hace 2-3 años atrás va a tener este problema, que en la sierra de pronto no prenda, pero en la costa o en caliente sí va a prender. ¿Sí? Entonces, eso en cuanto a la nomenclatura de potencia. La capacidad de C20
nos está diciendo que la capacidad de esta batería son 88 amperios por hora, ¿sí? Nos va a entregar 88 amperios por hora, es decir que la batería a plena carga en una hora nos puede entregar 88 amperios. Y lo propio de la batería, tenemos un CR, un RC o CR, cambiado a la nomenclatura español, es la capacidad ¿de qué era? CR, o la capacidad de descarga, ¿no es cierto? Que vamos a tener 172 minutos a plena carga. Una batería cargada y cuando empieza un consumidor sin recargar, vamos a tener 172 minutos. Vamos al sistema de Bosch para Jorge. Acá tenemos un S4, pero ahí dicen que las baterías son modernas. A medida que pasa el tiempo, antes eran las S3, ahora son las S4 y también ya manejamos las S5. Se supone que esas son las actualizaciones, ¿verdad? Las actualizaciones de las baterías. Pero nosotros compramos para un vehículo normal, compramos la S5. Nosotros, a bien pensar de que ponemos la más actual, la más buena para nuestro sistema, lo cual estamos erróneos. Entonces, ejemplo, ¿cuál es el ejemplo? Un Suzuki Forza, un motor normal, un Suzuki Forza. Una S3. Deberíamos poner una S3. ¿Por qué? ¿Cuáles son las características del S3 o S4, S5? Vamos a ver. El S3 dice, el S3 es la opción económica y confiable para el vehículo con menos demanda de energía, es decir, menos componentes electrónicos, menos, en este caso, computadoras, sensores y menos consumidores que demanden de una energía estable o bastante energía. Entonces, la S3 podrá tener estas mismas características con el CCA de 650 y el CA de 900, las mismas características, pero es una S3, es decir, una batería básica, pero suficiente para el sistema básico del motor. ¿Por qué? La batería lo que va a proveer es energía para el arranque y para los consumidores normales que van a hacer iluminación del vehículo, radio o audio y nada más. Entonces es básico que esa batería les va a proveer una energía bastante buena y suficiente. Ahora, perdón, una S4. ¿Qué dice la S4? Dice, es potencia y durabilidad extra, perfecta para autos con mayor tecnología. ¿A qué vehículo podríamos ubicar en esta S4? Un Corsa. Ya, ¿cuál otro? Un más actual. Wilton. ¿A cuál otro? Un Aveo. Exacto. Ya, hasta ahí estamos bien, correcto. Un Aveo. De pronto un Sail. De pronto un Hyundai Accent. Hasta ahí, de pronto. ¿Por qué? Porque esos vehículos ya tienen inyección electrónica, ya tienen computadora, en algunos de los casos ya tienen módulos para el aire acondicionado o módulos para el sistema de los airbag. Entonces necesitan una S4, cosa que la S3 ya no les permite, porque el diseño de esta ya no da para esta demanda. ¿Cuál es la demanda? El consumo, ¿sí? El consumo de la batería. Acá, si tendríamos un S5, dice, máximo rendimiento y larga vida útil, diseñada para vehículos de alto desempeño y de sistemas electrónicos avanzados. ¿Qué vehículo podríamos ubicar aquí? David.
Ya se fue David también. O sea, para uno actual, Sí. chuta. O sea, los nuevos que vienen ahora. Pero ahí sí no sé cuál. ¿Cuál? El que se le ocurra. Para eso estamos, el que se le ocurra, veamos. Tal vez una Ford podría ser. Ah, me parece bien. Una Ford Ranger puede ser. Puede ser un Toyota Fortuner. Puede ser un Jetour. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? Dice que máximo rendimiento. ¿Por qué? Porque esta batería va a tener una facilidad, una flexibilidad de entregar energía y volverse a recargar lo más pronto posible. ¿En base a qué? En base a los consumidores. En este caso, un Jetour, un Fortuner va a tener computadora del motor, computadora de la transmisión, computadora de frenos ABS, computadora de ABC, computadora de aire acondicionado, va a tener rastreo satelital, GPS, y todos esos componentes demandan de una energía, un flujo de energía bastante fuerte y bastante ágil. En este caso, los temas de los vehículos chinos, Jetour, van a tener, por darle un nombre, ¿no? Jetour. Estos vehículos cuentan con más accesorios. No sé si han visto que los carros chinos, ustedes al momento de salir del vehículo, lo apagan y lo dejan bloqueado. Incluso los espejos se contraen, ¿no? Se cierran. ¿Sí han visto? Entonces, esa demanda de energía es la que tiene que entregar la batería, porque la batería ya está en modo de reposo y en modo de acumuladores. Entonces, solo tiene que entregar batería, entregar energía. Entonces, para eso vamos a tener una S5 con la característica de que al momento de que se entrega la energía ya en modo de reposo, tiene la facilidad de regenerarse lo más pronto posible, ¿sí? Entonces esas son las características de una batería y hay que conocer qué significa el S3, S4 y todo lo demás. Y acá dice 27 HP 1100. ¿Qué les parece? ¿Qué dice? Entonces, como lo propio de la batería Ecuador, estas nomenclaturas que vemos acá, no, a nosotros no nos dice nada y no nos va a servir en nada, a menos que realmente sepamos de esta nomenclatura, porque esto nos indica igual la ubicación del borne, ya sea de borne para borne normal de vehículo, o en este caso, acá vienen pernos, ¿sí? Unos pernos para poner tuercas para camiones. Entonces, esta nomenclatura que está acá, el que vemos del 27HP, el 1100, eso nos va a indicar el tipo de batería y el tipo de ubicación de los bornes y el tipo de bornes. Eso en particular no nos sirve de mucho. Lo que nos interesa acá es saber y entender bien el CCA y la potencia, los amperios y la capacidad de descarga de la batería, por cuanto necesitamos ubicar de mejor manera en el vehículo, según la necesidad. Yo acá les he puesto una pequeña ficha, un pequeño tips para ustedes como técnicos, para que ustedes puedan recomendar el uso de una batería. Perdón. Antes, como decía Jorge, disculpe, antes se compraba por placas y se le ponía al que nos parezca. La batería de 13 placas le poníamos al mismo Corsa que le poníamos a la Chevrolet Loop, o le poníamos a la Mazda, o le poníamos al, al carro pequeñito se me fue el nombre, al Suzuki Forza. Solo veíamos el tamaño que medio se parezca y le poníamos. Entonces ahora esta placa, esta fichita que les entrego, nos va a ayudar a ubicar o a ver de mejor manera qué
Batería puede ser para nuestros vehículos o para direccionar a algún cliente que se las compre. Es decir, una batería pequeña. ¿Se han visto las baterías pequeñitas y las que tienen los bornes pequeñitos? Incluso me parece que están en el Spark. En el Chevrolet Spark tiene esa batería pequeñita. Una flaquita larguita. Viene en el Hyundai i10 también viene esa batería. ¿Por qué viene esa batería? Porque simplemente es de 11 placas y el motor es de 1000 a 1200, máximo a 1400, ¿sí? Entonces aquí están configuradas el número de placas para el tipo de motor por cilindraje. Una de 13 placas va a entregar una potencia suficiente y necesaria para un motor de 1400 hasta un motor 1800. Y lo propio con la de 15 placas, hasta un motor de 1400. En este caso aquí, en la de 15 placas, ya entran todos los vehículos, los SUV, las camionetas, todas las camionetas acá entrarían. El de 19 placas, esta batería no es muy común, porque igual los carros, los cilindrajes no son comunes. Juan, un vehículo que tenga un cilindraje de 1700, ¿cuál puede ser? Perdón, 2700. No está Juan. David, ¿Qué pasó, profe? ¿Qué dijo? No le escuché antes, no se escuchó bien. ¿algún vehículo que usted conozca que tiene un cilindraje de 2700 centímetros cúbicos? Eso ya sería algo ya pesado, ya creo que sería esos de ahí, ¿o qué? No. A ver, un Dos. vehículo, por ejemplo, que tenga una batería de 19 placas, tiene que ser sí o sí puesta, por ejemplo, a un Toyota Fortuner, porque ese tiene un cilindraje de 2700 centímetros cúbicos. Si ponemos una batería de 15 placas, sí le va a prender, sí va a funcionar, pero la vida útil de la batería, físicamente vamos a reducir casi a la mitad. Entonces, por eso volvemos a caer al principio. Dicen que las baterías no me duran, la batería me salió mala. ¿Pero por qué? Porque ponen una batería de menor capacidad a la que necesita su motor. ¿Estamos claros? Ujú. Entonces, esta ficha que está aquí, la pueden manejar. Esta es para ustedes, para que la interioricen y las puedan recomendar. A ver, tenemos la otra. Vamos a fusibles. En la anterior clase topamos tema de fusibles e incluso hicimos la práctica de fusibles, ¿sí? Nos falta como para retroalimentar y para ayudar a Wellington que se integra al grupo. La siguiente clase retomaríamos como refuerzo el tema de fusibles, sobre todo el tema de rescatar o puentear, como le conocen, la mayoría le conocen puentear a un fusible. ¿Dónde está David? ¿Cómo era la forma correcta de rescatar un fusible? Para rescate. O sea, para rescate poderle pasar un hilo de alambre, Eso. solo uno, el Solo llevarle a 10 a 15 amperios. correcto. Casi 15, pero tranquilamente un circuito va a trabajar con 15. Esa fue una consulta tenía del anterior tema. Dígame. Usted había dicho que si es que no arranca, a ver, si arranca en la costa y en la sierra no, tocaría un cambio de batería entonces. Por supuesto. Porque no hay forma bueno, sí, yendo bien a fondo, pero no estamos en las capacidades ni condiciones. Es más, no debemos hacerlo por temas de garantía, ya netamente términos económicos. Pero
el reemplazo debe ser indudable, indudable. ¿Por qué? Porque ya el tema que habíamos visto los componentes, tanto la relación placas de plomo con el electrolito, sufren un desgaste o una evaporación en este caso. Entonces ya empieza la degradación del sistema químico. Entonces ese es el problema de que acá en la sierra ya no genera toda esa potencia, pero en la costa sí. ¿Por qué? Porque la temperatura es elevada en este caso. Lo que en algún momento hicimos es, es tratar de calentar a la batería, ¿sí? Con una pistola de calor y legalmente se incrementó el amperaje. Entonces, con una prueba realmente hasta cierto punto de manera criolla, por decirlo de alguna manera, se logró determinar que la batería sufre ese desgaste, ¿sí? El CR se desgasta. Entonces, por eso la batería a mayor temperatura en la costa sí logra prender y acá en la sierra no. Por el CA. Considerar mucho el CA. Y ya. Bien, gracias la pregunta y gracias el aporte. Entonces, eso en relación al tema de puenteado de fusibles. Estamos claros, ¿no? Fusibles, de pronto algún ajuste en fusibles. ¿Dudas sobre fusibles? Jorge. Perdón, me olvidaba. De pronto quedó saneada la duda sobre el tema de baterías, de la nomenclatura de baterías. Sí, 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 pero veo que en Bosch mismo hay otra nomenclatura que antes yo no entendía, pero ahorita con esta explicación ya me acordé y ya sí ya la puedo entender, porque ahora hay unas baterías, el sistema que yo le estaba mencionando es para el sistema Start-Stop, Sí. y entonces ya hay baterías que son específicas para ese sistema, ya son baterías denominadas ST. Exacto, ST. Exacto, correcto. Yo también estaba tratando de acordarme eso. Y sobre el tema de baterías, acá en lugar del high power viene libre de mantenimiento, free maintain, ¿sí? Libre de mantenimiento. Esos ya vienen con gel adentro, viene la esponja para que la sudoración o la evaporación de los químicos se genere en la parte superior de la batería y vuelva a descender, y de esa manera el agua de la batería no se consume, ¿sí? Entonces, eso en aclaración de baterías. Igual en la práctica vamos a ver este tema, y las baterías obviamente van a tener una mejora porque ahora igual vamos la actualización de las baterías viene como para sistemas inteligentes de carga inteligente. Vamos a tener las baterías para los híbridos, lo propio. Entonces, pero lo que ustedes necesitan en real, conocer esta nomenclatura, porque si no, vamos a seguir cometiendo el error de poner cualquier batería a cualquier motor. Entonces, por eso íbamos a caer en el error de que vamos a hacer comprar al cliente una batería y al término de 3 meses diga la batería no vale. ¿Por qué? Por cometer este pequeño error de no verificar las características. ¿Sí? Y no sé si me permite, Claro, dígame. por ejemplo, ustedes mencionaban, ¿no?, de calentar la batería, que sí, o sea, por ejemplo, al menos en el sistema diésel he visto que muchos se utiliza esos sistemas, ¿no?, de tratar de calentar los elementos para que haya mejor compresión. Ajá. Pero por si acaso no se vaya a malinterpretar, no vayan a querer calentar la batería con un soplete, por ejemplo, porque chuta, ahí sí hay una explosión porque el hidrógeno es sumamente explosivo, ¿no? Claro, no. Yo he visto baterías explotar por gente que se acerca a revisar la batería con el tabaco en la boca. Entonces he visto que revienta, pues, ¿no es cierto? Entonces, mucho cuidado con no calentar con sistemas de llama abierta, ¿no? Aclaremos, sí, valga el aporte, gracias Jorge. Cuando nosotros hicimos la prueba, como le había dicho yo, cuando les explico algo es porque he hecho la prueba, así mismo como el tema de fusibles. Cuando nosotros calentamos, al menos yo calenté, lo hicimos con agua caliente, ¿sí? Calentamos, empapamos las baterías, botamos agua caliente,
y ahí generó la entrega de mayor amperaje. Pero obviamente eso ya fue propiamente para hacer la prueba y determinar, porque nosotros teníamos que entregar garantía de batería, porque como les comentaba, porque éramos dealer, nosotros el dealer de la marca, no podíamos sujetarnos a que nos diga el cliente, aquí no prende, pero en la costa sí, y allá también ya me revisaron, el dealer de la costa me revisa que la batería está en perfecto estado. Es obvio, porque la batería está en la costa y allá cualquier prueba que se les haga van a resultar positiva y a 100% porque está en la costa. Entonces eso, aclarando el tema, sí, nosotros cuando lo hicimos, pues obviamente lo hicimos con agua caliente. Eso nada más, gracias del aporte, Jorge. Dudas, jóvenes, hasta aquí. Wow, se nos ha acabado, nos vamos a acabar el tiempo y necesito entrar a otro tema. Pasemos. Vamos, entremos al tema crucial que necesito que sepa. Bueno, el tiempito que tenemos vamos a utilizarlo de mejor manera. Para la próxima clase les adelantamos que vamos a tener esta clase de relés teórico-práctico, porque necesitamos de la mano lo que veamos en este momento, lo que podamos ver, vamos a utilizarlo en la práctica. Vamos a entrar a relés. Todos conocemos un relé, ¿verdad? Aunque en algunos momentos, incluso en el internet y en todos lados, le dicen relay, ¿sí? O relay. Entendamos, cuando nosotros nos digan relay, eso no es. Antes se utilizaba el relay para el sistema de luces antiguas, para hacerle el cambio de altas a bajas, pero eso es ya muy, muy atrás. Entonces ahora lo que vamos a manejar el tema es relé, y como les había mencionado, por experiencia de Centroamérica para arriba, hacia México y Estados Unidos, lo vamos a conocer como relevador, ¿sí? Cualquier persona o donde lo vea. Entonces, de Centroamérica para arriba lo vamos a conocer como relevador. Y en el Perú todavía le dicen relay. Pero esos son temas ya netamente solo de dialecto y de conocer de qué tema estamos hablando. Pero nosotros vamos a conocer como relé, porque relé dice en el escáner, relé dice en el manual de partes, en el manual de taller, en el diagrama técnico del vehículo, dice relé. Entonces nos vamos a inclinar y a pegar mucho a la parte técnica y se van a llamar relés. Incluso relevador no le dice, se llama relé. ¿Qué es un dispositivo eléctrico que permite una corriente eléctrica de baja intensidad, controla un circuito de alta intensidad, protegiendo el sistema y evitando sobrecargas? Su función es esencialmente la misma que la de un interruptor manual, pero para componentes de alto consumo como luces, el ventilador de radiador o sistemas de arranque, haciendo posible el funcionamiento seguro y eficiente de estos. Aquí me olvidaba y era de añadir, para todos los extras y autolujos que le ponen actualmente al vehículo. Les había mencionado en la primera clase que todos los autolujos que le ponen mal. Ubican el primer cable que tenga corriente y ahí le mandan, ¿sí? Ahí ponen lo que sea, luces y todo que parece el carrito de Coca-Cola, ahí está mal, pero se necesita que esos aditamentos, esos extras, esos lujos, esas luces, tenga que pasar sí o sí, tengamos que controlar con un relé. Eso lo vamos a ver en la práctica. Vamos a ver de forma física, de forma de imagen, y lo vamos a ver de forma esquemática, ¿sí? Ahí todos podemos observar de forma esquemática. ¿Estamos todos? Hecho. Entonces sí, me dice Jorge. Ya, por lo menos lo veo. Bien, entonces ahora, todos, absolutamente todos los relés que podamos tener o llegue a nuestras manos,
vamos a tener estos terminales. Y como todo el mundo le decimos, estas patitas. ¿Ya? No son patitas, son terminales. ¿Sí? A ver, como les había dicho, tenemos que apegarnos lo más que podamos, lo más posible a términos técnicos, ¿sí? Para estar un peldaño más arriba que todos los demás técnicos, ¿sí? Por la forma de expresarnos o la forma de conocer a los dispositivos como tal, démosle los términos que se merecen o los términos que son establecidos. Estos se van a llamar terminales. Por el momento, a modo de estudio y hasta que salgamos del curso, de pronto por ahí salga que por ahí está la patita, es aceptable. ¿Sí? Pero vamos a ver que se llama terminales. Tenemos un terminal 30, 85, 86, 87. En algunos casos tenemos 87A y 87B. Son para diferentes aplicaciones. Lo que me interesa, señores, que de esta clase y de la práctica, sobre todo de la práctica, salgamos entendiendo, comprendiendo y sobre todo dominando en la conexión de un relé, por cuanto esto significa el, el bien y el mal del vehículo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Hacer bien las cosas de forma técnica. Vamos a ver acá. Les voy a presentar dos circuitos. A breve rasgo y explicando, no les voy a hacer preguntas por honor al tiempo, pero que me escuchen, ¿sí? Los relés los podemos activar dando control positivo y dando control negativo. De pronto, ¿se entiende, David? ¿Se entiende cómo controlar por control positivo y por control negativo? David, Más o menos. más o menos. Juan, Dígame, profe. ¿se entiende? ¿Se entiende los relés que podemos dar por control positivo y por control negativo? Más o menos, sí creo que le cacho ahí. Ya, vamos a aclararse más o menos, ¿sí? La cosa acá es entender de mejor manera. Ejemplo, si tenemos, vamos con el control positivo. Ejemplo, si este relé estuviese conectado, como vemos en la imagen, está conectado hacia una lámpara, como ven, el switch o el botón, el pulsador con el cual nosotros prendemos la lámpara, ese estará con una línea positiva, es decir, la línea que salga de la palanca que está en el volante o algún circuito extra que se le haga al vehículo, ese switch tendrá una línea positiva. Entonces, eso es un control positivo, ¿sí? Un control positivo. Ahora, el otro caso, la misma conexión del mismo relé, vamos a prender el mismo foquito, pero hay unos técnicos, unos maestros, unos señores eléctricos que dicen para no meter mucho cable, le meten el relé, le ponen de la caja de fusibles, a algún lado, y de ahí mismo le sacan un alambrecito y le ponen al botón, y el botón le meten a un tornillo a cualquier parte de la lata del vehículo, ¿cierto? Entonces, pregunto, David, ¿la lata del vehículo, la carrocería, qué es, positivo o negativo? Viene a ser negativo. Correcto. Entonces ahí estaremos dando, al circuito le estamos dando control negativo. Entonces tenemos la misma conexión, el mismo foquito, pero depende el técnico o depende la utilidad o depende la necesidad o en muchos de los casos depende la disposición del vehículo, qué señal nos ofrece, vamos a hacer control positivo o control negativo. ¿Entendido? ¿Se entiende? ¿Entendemos hasta ahí?
adicional, para las personas que están acá, igual se les va a poner le voy a poner en el grupo. Por favor, me ayudan para el día de la clase práctica, me ayudan llevando un relé, ¿sí? Un relé y un conector, el conector propio del relé, ¿sí? Y por ahí, ¿qué necesitamos? Los que pueden, por favor, llévense una boquillita y un metro de cable. El metro de cable sí, todos. Los que necesitamos unas boquillitas y unos poquitos, los que puedan, podemos hacer. Pero sí necesitamos el relé, el conector de relé y un metrito de cable, ¿sí? ¿Tomado nota? Eso necesitamos para la práctica, para relés. Y si tienen, los que dispongan, me ayudan llevando un relé viejo o quemado, cualquiera de esos. La idea es destapar un relé para poder llegar a ver físicamente el embobinado y poder entender qué es lo que pasa dentro, ¿sí? Posteriormente el relé que les pido será nuevo y con la conexión vamos a ver qué nos entrega. ¿Hecho? ¿Tomado nota hasta ahí? Entiendo que sí. Al menos no hay un no, entiendo que sí. Ahora, pasemos para acá. El relé es un dispositivo de múltiples utilidades. Yo les voy a dar dos utilidades. Hay una tercera, pero ya en la práctica, si es la necesidad, les daré a conocer la tercera. Es bastante, bueno, es fácil en realidad, pero la utilidad de la otra conexión es bastante específica, especial la utilidad. En este caso, es por pulso. Vamos a utilizar todas las conexiones anteriores. Si nos damos cuenta, damos un detallito. Acá, un detallito. ¿Quién me puede ayudar ahí? David. A ver, Wellington. No lo vamos a utilizar a Wellington. No lo vamos a... A ver, acá. Si me ubican, si vemos acá, en la primera, en control positivo, la salida a la lámpara, tenemos una línea positiva y el segundo contacto lo hace a más a chasis, ¿sí? En el segundo circuito, acá, por control negativo, lo propio, tenemos una salida de línea positiva y cierra el circuito hacia chasis. ¿Se ve? ¿Se nota? Lo tienen listo, ¿no? Ahora, veamos lo siguiente. Yo le voy a mostrar este circuito. ¿Qué notamos de diferencia? La entrega, la salida del relé nos entrega es negativo. Esa es una de las utilidades de un relé. Entregar no solo positivo, sino también negativo, según la necesidad. En este caso dice PTO. Estos sistemas para entregar un pulso negativo las utilizan en este caso volquetas, ese tipo de cosas. Yo lo he utilizado este pulso negativo o también se llama invertir el relé. Sí, invertir el relé. Nos vamos a pasar un par de minutitos, por favor, para llegar a, solo con esto nada más. Esto lo dejamos para ir a la clase. Acá tenemos en palmas. Solo con este terminamos, ¿ya? Este pulso negativo o este relé se llama invertir el relé. ¿Por qué? Porque de hecho en los circuitos anteriores tenemos una entrega positiva, ahora tenemos una entrega negativa, la que tenemos aquí abajo. ¿Se puede ver? Podemos ver. Entonces, yo en la práctica real lo he hecho, he utilizado un relé para un pulso negativo para los basureros, para los que tienen los robots. Se han visto los basureros, los que se encargan al lado de los tarros grandes que tienen en las calles y se levantan. Entonces, esos robots no son simples bracitos que funcionan con hidráulica, no. Son robots. Esos robots funcionan por pulsos negativos. Los comandos para las funciones funcionan por mandos negativos.
Entonces, ahí se ha utilizado muchos relés con esta conexión. En realidad no es difícil, pero tenemos que tener muy en cuenta la conexión, como está hecha. ¿Sí? Dato adicional, cuando nosotros desarmemos o estemos en el análisis o diagnóstico de alguna falla, no desconectar el relé, al menos a los técnicos de afuera, por decirlo de alguna manera, ellos simplemente no ocupan el conector de relé, sino ocupan terminales, ¿sí? De terminal positivo, perdón, de terminal macho, terminal hembra, y solo ponen cablecitos. Y cometemos el error de llegar a diagnosticar y sacamos esos cablecitos, pero sin señalar y sin nada, y esto entonces genera una confusión. Lo que normalmente nosotros pensaríamos que tiene una entrega positiva, puede ser que esa conexión haya sido por entrega negativa, y en lugar de encontrar una falla vamos a tener una mucho más grande porque no vamos a saber cómo está conectada, ¿sí? Entonces en diagnosticar, verificar muy bien en dónde están conectadas. Eso en cuanto a pulso negativo o invertir el relé. Hasta ahí, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Jorge, de pronto. ¿No? ¿Estamos bien? Qué bueno. No, sí tengo una pregunta. Tal vez esté planificado después en la clase, pero hay relés, como quien dice, los ordinarios, ¿no? Y hay unos relés que son más pequeñitos. ¿Ya? Ya. ¿Puedo utilizar un relé de esos pequeñitos para instalar luces? En realidad sí. Ya. Van a tener la misma nomenclatura en realidad, pero los terminales obviamente van a ser muy pequeños. ¿Cuál es la diferencia? Los relés que yo le pido, los normales que habíamos visto en la imagen, estos, a ver, este de aquí, Ujú. este de aquí, este es el relé común, este es el que me van a traer el sábado, ¿sí? Este es el relé común. El que Jorge menciona es un relé electrónico, es para instalar, para soldar en placas electrónicas. Este es para relé para sistemas eléctricos, ¿sí? Entonces, diferenciar el sistema eléctrico del sistema electrónico, pero en definitiva, a la función, a la esencia va a ser lo mismo. Simplemente va a ser la disposición, el tamaño, en primera instancia, el tamaño y la disposición de los terminales. Nada más. Pero igual vamos a tener un 87, un 30 y lo propio. Eso en cuanto a relés. ¿Estamos claros, jóvenes, hasta ahí? ¿Alguna consulta, pregunta? Muy bien. Entonces, por favor, para la siguiente clase, vamos a tomar en cuenta los comprobadores, deberían estar listos. En el caso de tenerlo, enviarme, no tengo problema, enviarme una fotito o video de unos cuantos segundos sobre los comprobadores para ayudarles, si en el caso de que tengan alguna duda, o si no, nos vemos directamente ya con los comprobadores el sábado. Adicional, el relé que les acabo de pedir para hacer cada uno de nosotros las propias conexiones y tratar de dominar en lo posible, porque tenemos que dominar, sí o sí tenemos que dominar conexiones de relés. De esto dependerá un buen diagnóstico, un buen trabajo y sobre todo una buena paga. Sí, hasta ahí. Bueno, señores, hemos cumplido por el día de hoy esta jornada, les agradezco muchísimo. No hay preguntas, entonces estamos en condiciones de retirarnos para poder establecer. Profe Lenin, ¿alguna cosa? Listo, profe. Yo creo que con la práctica que hagan el sábado, ya se va esto ir aclarando para poder esto complementar esta teoría, ¿no? Por favor, hay que decir, veo que han faltado dos compañeros. Sí, no. Profe, tengo una consulta. Tomarles la lista, por favor. Bueno,
Claro, diga. Hagamos activen las cámaras, por favor, que es muy importante. Antes que termine. Activen las Había cámaras. pedido un relé y un conector, dijo. Sí, David, un relé, un conector de relé y un metro de cable. En lo posible, una boquilla con un foquito para realizar la práctica. Ya, listo. Ok. Ya, para ver, registrar, por favor, la asistencia, activen las cámaras, tengan la bondad. Porque si no, el profe es como que está doblando las paredes nomás, dice. David, este se levanta. Ajá. No, ¿qué pasó? No, muy bien. Eso, perfecto, ahí está. Permítame hacer una capturita de pantalla. Muy bien. Y mandemos al grupo, ¿ya? Listo, muchachos. Entonces, de aquí nos veríamos el día sábado, 2 de la tarde, ¿no, Licen? Afirmativo. Sí, sí. Ya tienen presente también lo que tengan que llevar, con toda la actitud, el compromiso. Y por favor, a los compañeritos que están pendientes del pago, por favor, igual estén para el día sábado, ¿no? Igual ya les vamos a mandar un comunicado. Pero está pendiente también, hay un saldo económico que se quedó en el acuerdo que tiene que ser de la primera cuota, ¿no? Listo, buenas noches, entonces nos veremos el sábado. Buenas noches con todos. Que descansen. Ya, hasta el sábado.